en las aguas azules y traicioneras del Mediterráneo, entre las islas que durante siglos fueron nido de corsarios y comerciantes, nació un hombre que la prensa y la opinión pública bautizarían como el último pirata del Mediterráneo. Su nombre, Juan March Ordinas. Para algunos, fue un visionario que supo transformar la pobreza de su Mallorca natal en un imperio financiero que acabaría sosteniendo gobiernos y bancos enteros. Para otros, un contrabandista implacable, un banquero sin escrúpulos que cimentó su poder sobre el humo del tabaco ilegal y las sombras de la corrupción política. Su historia no comienza en salones aristocráticos ni en palacios dorados, sino en un pequeño pueblo de la isla, entre calles polvorientas y una economía marcada por la escasez. Allí, en el año 1880, en medio de una sociedad donde la supervivencia se imponía sobre la moral, surgió un joven con hambre de poder, astucia innata y una voluntad férrea de ascender a cualquier precio. Muy pronto, March aprendió que las rutas marítimas que unían Mallorca con la península y con el norte de África no solo servían para transportar mercancías legales. Entre redes de pescadores y embarcaciones menores se movía el tabaco, el alcohol y todo aquello que podía burlar las aduanas. Era un mundo de riesgo, pero también de oportunidades. Y Juan, con una mente calculadora y una audacia poco común, supo abrirse paso. Décadas más tarde, aquel joven isleño se convertiría en uno de los hombres más poderosos de España. Financiador de partidos políticos, aliado de dictadores, magnate bancario, su figura sería esencial para entender la historia económica y política del país en el siglo XX. La paradoja es evidente. Un contrabandista perseguido por la ley terminó construyendo una de las instituciones financieras más sólidas de la nación, la Banca March, aún vigente hoy como símbolo de un legado tan oscuro como brillante. Pero detrás de las cifras astronómicas y los edificios de mármol, persiste la huella del hombre que jamás renegó de sus orígenes y que utilizó métodos más propios de un corsario que de un banquero. ¿Cómo pudo alguien con semejante pasado convertirse en el sostén económico del régimen de Franco? ¿Qué secretos y alianzas le permitieron escapar siempre del castigo judicial? Y sobre todo, ¿cómo se explica que su apellido aún resuene con respeto y con miedo en los pasillos del poder financiero español? El relato de la familia March es la historia de una dinastía que no heredó títulos nobiliarios ni privilegios feudales, sino que forjó su fortuna en las entrañas del contrabando para después elevarse hasta la cima de la banca. Un viaje que transcurre entre la pobreza rural y las altas finanzas internacionales, entre la clandestinidad nocturna de las costas mallorquinas y los despachos alfombrados de Madrid y Ginebra. Este es el legado de Juan March Ordinas, un hombre capaz de escribir su destino con la misma mano que firmaba contratos millonarios y cargamentos ilícitos. Un personaje cuya biografía plantea un dilema eterno. ¿Fue un héroe del capitalismo español moderno o simplemente un pirata que nunca abandonó su bandera negra? Mallorca, a finales del siglo XIX, era un territorio marcado por la dualidad. Por un lado, la belleza del paisaje mediterráneo, con sus calas tranquilas, campos de almendros y vides que se extendían hasta el horizonte. Por otro, una realidad social dura, pobreza rural, escasa industrialización y un sistema económico dominado por grandes terratenientes que concentraban la riqueza, mientras la mayoría de la población sobrevivía con trabajos precarios en el campo o en el mar. En este escenario nació, en 1880, Juan March Ordinas, en la pequeña localidad de Santa Margalida.
Su familia no pertenecía a la nobleza ni a la burguesía acomodada de Palma. Eran campesinos humildes que luchaban por subsistir en una tierra donde la desigualdad social era tan evidente como las murallas que separaban los cascos históricos de las zonas rurales. El joven Juan creció entre la necesidad y la aspiración, observando con ojos atentos cómo unos pocos acumulaban fortuna mientras la mayoría apenas tenía para comer. La Mallorca de su infancia estaba profundamente ligada al mar. El comercio marítimo había sido, desde la Edad Media, la vía de conexión con el resto de la península ibérica y con los puertos del norte de África. Sin embargo, también era un mar plagado de rutas clandestinas. El contrabando de tabaco, alcohol y otros productos prohibidos o fuertemente gravados por impuestos era una actividad extendida, tolerada en silencio por algunos sectores y perseguida oficialmente por las autoridades. En ese ambiente ambiguo, donde la ley y la transgresión convivían, Juan encontró su primera escuela de negocios. La familia March no podía ofrecerle estudios universitarios ni contactos en las altas esferas, pero sí le transmitió un conocimiento esencial, la necesidad de ingenio para sobrevivir. Desde joven, March se vinculó a redes de comerciantes locales que aprovechaban las embarcaciones pequeñas para transportar mercancías ilegales entre Mallorca y Argelia. El tabaco, en particular, se convirtió en su primer gran negocio. No era un mercado menor. El consumo en España crecía de manera constante y las trabas fiscales generaban un mercado negro extremadamente lucrativo. March no fue el único joven mallorquín en iniciarse en el contrabando, pero lo que lo diferenció fue su visión estratégica. Mientras muchos se conformaban con operaciones menores, él comprendió pronto que lo esencial no era solo mover la mercancía, sino construir redes de complicidad, sobornar a guardias, negociar con capitanes de barco, mantener a raya a posibles delatores. Su talento consistía en tejer relaciones que garantizaban el flujo constante de beneficios y, al mismo tiempo, lo mantenían protegido. Hacia principios del siglo XX, Juan March ya había consolidado una reputación en el circuito clandestino. A pesar de su juventud, se le consideraba un operador eficaz y ambicioso. Era un hombre de pocas palabras, pero con una determinación férrea, dispuesto a asumir riesgos calculados para escalar posiciones. No buscaba únicamente enriquecerse. Aspiraba a dejar atrás el estigma de la pobreza y alcanzar un lugar en los círculos de poder. El contraste entre sus orígenes humildes y sus crecientes ambiciones sería una constante en toda su vida. Nunca olvidó la dureza de su infancia en Santa Margalida, y tal vez por ello, cada paso que daba hacia la riqueza estaba marcado por una implacable necesidad de no volver atrás. Ese impulso, nacido en la Mallorca agraria y desigual de finales del XIX, lo llevaría a enfrentarse a políticos, banqueros e incluso a gobiernos enteros, porque en el joven contrabandista de mirada penetrante se gestaba ya el banquero que décadas más tarde financiaría la guerra civil y sostendría el régimen franquista. Pero antes de convertirse en el banquero de Franco, March tuvo que recorrer un camino lleno de maniobras arriesgadas, inversiones inteligentes y alianzas decisivas. El tránsito de Juan March Ordinas del contrabando a las altas finanzas es uno de los episodios más singulares y polémicos de la historia económica de España en el siglo XX. Su capacidad para adaptarse al cambio y aprovechar las debilidades del sistema lo convirtió en un hombre indispensable para políticos y militares, incluso para aquellos que en un principio lo habían perseguido. Ya en la primera década del siglo XX, March había acumulado un capital considerable gracias al tabaco de contrabando.
Consciente de que ese negocio tenía un techo y que la represión estatal podía acabar con su fortuna, decidió dar un paso más audaz: legalizar su imperio a través de la industria tabacalera. En 1906 fundó la Compañía Arrendataria de Tabacos de Baleares, con la que se convirtió en proveedor oficial de tabaco en las islas. De esta manera, transformaba un negocio ilícito en una empresa reconocida por el Estado. Era la primera prueba de su habilidad para convertir las sombras en instituciones sólidas. El siguiente movimiento fue aún más ambicioso. March entendió que el verdadero poder no residía únicamente en el comercio, sino en la banca. A través de operaciones financieras vinculadas al comercio marítimo y al crédito agrícola, en 1926 fundó la Banca March. Desde Mallorca, y con una red que se expandía hacia Madrid y Barcelona, la entidad pronto se convirtió en un referente de la economía española. Su capital inicial provenía en buena medida de su pasado en el contrabando, pero el banco le dio respetabilidad y lo situó en el corazón de las finanzas nacionales. La clave de su ascenso no fue solo económica, sino también política. March supo establecer alianzas con los principales partidos de la Restauración y más tarde con la dictadura de Primo de Rivera. Se convirtió en un financiador silencioso pero influyente, apoyando campañas electorales y garantizando recursos para determinados proyectos. Su figura era incómoda, pero necesaria. Nadie podía negar su capacidad para movilizar dinero en un país donde el crédito era escaso y el Estado dependía a menudo de capitales privados. Con la llegada de la Segunda República en 1931, March enfrentó su mayor desafío. Sus negocios fueron cuestionados y en 1932 fue encarcelado bajo acusaciones de corrupción y contrabando. Sin embargo, su estancia en prisión fue breve. Mediante sobornos y maniobras políticas logró escapar, reforzando su imagen de hombre intocable. La prensa internacional lo bautizó entonces como el último pirata del Mediterráneo, un apodo que lo acompañaría hasta su muerte. El verdadero punto de inflexión llegó en 1936, al estallar la Guerra Civil Española. March se alineó decididamente con los militares sublevados contra la República. Su apoyo no fue meramente simbólico. Financió de manera directa el golpe, aportando millones de pesetas para asegurar la logística de las tropas franquistas. Incluso se le atribuye haber financiado el transporte aéreo de soldados desde Marruecos a la península en los primeros días del conflicto, un movimiento crucial para la victoria de Franco. Desde entonces, su figura quedó ligada de manera inseparable al régimen franquista. Bajo la dictadura, March consolidó su poder como banquero de confianza de Franco. Su banco se convirtió en una herramienta esencial para financiar proyectos del régimen y canalizar inversiones extranjeras. En paralelo, amplió sus negocios hacia sectores como la electricidad, la minería y la navegación. Se rodeó de abogados, políticos y empresarios que dependían de sus créditos y reforzó su imagen como el gran self-made man de España. Un hombre que, sin títulos nobiliarios ni educación formal, había construido un imperio que rivalizaba con las familias aristocráticas más antiguas. En los años 40 y 50, March alcanzó la cúspide de su poder. Desde su mansión en Madrid y sus oficinas en la Gran Vía, controlaba no solo un banco, sino una auténtica red de influencia. La Banca March no era solo un instrumento económico, sino un centro de poder político. Su nombre aparecía en periódicos internacionales, y su figura generaba tanto admiración como temor. Para muchos, Juan March simbolizaba el triunfo de la astucia y el pragmatismo,
en un país que todavía arrastraba las heridas de la guerra. Para otros, era la prueba de cómo la ilegalidad podía transformarse en respetabilidad gracias a la protección del poder. Lo cierto es que, en pleno franquismo, ningún otro banquero tuvo tanto peso en la economía española. La era dorada de March se distinguió por un contraste permanente. Por un lado, el reconocimiento oficial y los palacios que lo situaban a la altura de las grandes dinastías. Por otro, la sombra de su pasado, que nunca lo abandonó y que muchos recordaban cada vez que su nombre aparecía asociado a nuevas operaciones financieras. Si la vida de Juan March se entiende como un ascenso vertiginoso desde la nada hasta la cúspide del poder financiero, también debe reconocerse que ese camino estuvo plagado de sombras, denuncias, enemigos y una constante sospecha de corrupción. Detrás del banquero elegante que negociaba con presidentes y dictadores, persistía la memoria del contrabandista que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la ley era más una barrera que un límite moral. El contrabando de tabaco fue su primer gran pecado. Aunque en los años 20 logró blanquear parte de su fortuna a través de empresas legalizadas, las autoridades nunca dejaron de recordarle su pasado. Varios procesos judiciales intentaron condenarlo por fraude fiscal, contrabando y corrupción. Sin embargo, siempre encontraba la manera de salir indemne. Jueces sobornados, políticos complacientes, abogados brillantes. La prensa española, dividida entre la fascinación y la indignación, lo bautizó como un intocable. En tiempos de la Segunda República, su situación llegó a un punto crítico. En 1932 fue encarcelado en Madrid, acusado de delitos económicos y de haber financiado conspiraciones contra el régimen. Fue uno de los pocos momentos en que la justicia pareció alcanzarlo, pero su fuga de prisión fue casi cinematográfica. Logró escapar disfrazado y con la ayuda de cómplices, huyendo al extranjero. Desde entonces, su aura de pirata no hizo sino crecer, y el escándalo consolidó tanto su fama como su leyenda negra. Durante la Guerra Civil Española, su papel como financiero de los sublevados consolidó su influencia, pero también alimentó acusaciones de oportunismo y cinismo. Para sus detractores, March no era un ideólogo ni un patriota, sino un hombre que invertía donde veía mayor rentabilidad. Su fortuna se multiplicó mientras el país se desangraba, y esa contradicción lo persiguió siempre. La posguerra no trajo calma, sino nuevas tensiones. Su posición privilegiada dentro del franquismo lo convirtió en blanco de críticas internacionales. En Estados Unidos y Reino Unido, medios de prensa y políticos denunciaron que March había sido un beneficiario directo del contrabando y del tráfico de influencias y que el régimen de Franco lo protegía por pura necesidad económica. Incluso circulaban rumores sobre operaciones financieras vinculadas al oro nazi, aunque nunca se probaron de manera concluyente. En el ámbito personal, March cultivaba un carácter duro, casi despiadado. Era conocido por humillar a sus rivales en público, por no perdonar jamás una ofensa y por ejercer un control absoluto sobre sus negocios familiares. Se decía que tenía una memoria implacable, recordaba a quienes le debían favores y a quienes lo habían traicionado, y actuaba en consecuencia, aunque pasaran los años. Sus enemigos fueron muchos y poderosos, desde republicanos exiliados hasta banqueros rivales en Madrid, pasando por sectores del propio franquismo que desconfiaban de su autonomía. Sin embargo, todos se enfrentaban a la misma dificultad. March tenía demasiado dinero y demasiadas conexiones. Su capacidad para influir en decisiones judiciales y políticas era tan grande que, en la práctica,
parecía vivir en un territorio al margen de la ley. Los escándalos no se limitaban a lo económico o lo político. También en lo social, March cargaba con una reputación ambigua. Para la alta sociedad madrileña, siempre fue un advenedizo, un hombre sin linaje que había comprado su lugar en los círculos aristocráticos. Para el pueblo, podía ser tanto un símbolo de astucia y superación como un ejemplo de corrupción y codicia. Esa doble percepción lo acompañó hasta el final. Ni héroe ni villano absoluto, sino una figura incómoda que desafiaba las categorías tradicionales. En los años 50, ya anciano, pero aún influyente, March seguía siendo el blanco de investigaciones y rumores. Sin embargo, nunca se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados. Su red de protección era tan sólida que incluso sus críticos más feroces admitían, con frustración, que se trataba de un hombre al que la justicia jamás alcanzaría. Así, el lado oscuro de Juan March no fue un episodio puntual, sino una constante. Contrabando, fugas espectaculares, acusaciones de traición, corrupción y negocios turbios a la sombra de dictaduras. Todo ello formaba parte inseparable de la identidad del hombre que construyó uno de los imperios financieros más duraderos de España. A finales de los años 50, Juan March Ordinas ya era un hombre mayor, con más de 7 décadas a sus espaldas. Había sobrevivido a dictaduras, repúblicas, guerras y persecuciones judiciales, y seguía siendo, sin duda, uno de los hombres más influyentes de España. Sin embargo, el paso del tiempo y la naturaleza implacable de la política comenzaron a erosionar poco a poco su imperio y, sobre todo, su figura. Aunque seguía al frente de la banca March, sus años de mayor protagonismo quedaban atrás. El franquismo, consolidado en el poder, ya no dependía tanto de un solo banquero. Nuevas élites financieras y empresariales, más cercanas al régimen y menos marcadas por la sombra del contrabando, iban ocupando espacios de influencia. March mantenía su poder económico, pero empezaba a perder centralidad en la escena política. Los últimos años de su vida estuvieron salpicados por tensiones familiares y polémicas públicas. Su estilo autoritario de dirigir los negocios generaba conflictos con sus propios descendientes y colaboradores. Se decía que Juan March era incapaz de delegar, que seguía controlando cada detalle con la misma intensidad que en su juventud contrabandista. Esa rigidez creó fisuras internas, preludio de las disputas que marcarían a la familia tras su muerte. En lo social, su reputación nunca terminó de limpiarse. Aunque había amasado una fortuna legalmente consolidada y era dueño de instituciones respetadas, la opinión pública seguía viendo en él al pirata del Mediterráneo. Sus enemigos nunca dejaron de recordarle su pasado oscuro, y los rumores sobre tramas de corrupción, contrabando o vínculos turbios con el régimen franquista continuaban circulando en periódicos nacionales e internacionales. La salud de March empezó a deteriorarse a finales de los años 50. El peso de los años, unido al estrés de una vida de negocios y conspiraciones, lo fue debilitando. El 10 de marzo de 1962, falleció en Madrid a los 81 años. Su muerte cerraba una era y dejaba tras de sí un legado tan monumental como polémico. En el momento de su fallecimiento, la banca March ya era una de las entidades financieras más sólidas del país y su fortuna familiar se contaba entre las mayores de España. Sin embargo, la figura del patriarca quedaba marcada por una ambigüedad persistente. Era un genio financiero que había sabido elevarse desde la nada, o un contrabandista que jamás dejó de comportarse como tal. Incluso en los salones del poder, la prensa de la época ofreció titulares contradictorios.
Algunos lo ensalzaban como un ejemplo de self-made man, un hombre que había escalado desde los rincones más humildes hasta las cimas del poder económico. Otros, en cambio, subrayaban su falta de escrúpulos y lo señalaban como símbolo de la corrupción estructural que había permitido el franquismo. Lo cierto es que incluso en la muerte, March no logró escapar de la dualidad que definió toda su vida. La caída de Juan March no fue un derrumbe súbito, sino una lenta transición hacia el ocaso. Su declive no radicó en la pérdida de su fortuna, sino en el desgaste de su influencia política y en el peso de una reputación marcada por la sospecha. A diferencia de otros magnates que fueron destruidos por un escándalo o una bancarrota, él murió rico y poderoso, pero lo hizo envuelto en una nube de controversia que aún hoy acompaña a su nombre. La muerte de Juan March Ordinas en 1962 no significó el final de su imperio. Al contrario, fue el punto de partida de una nueva etapa en la que su apellido continuó resonando con fuerza en el panorama económico y cultural de España. La Banca March, consolidada como una de las entidades privadas más sólidas del país, siguió bajo el control de su familia, que heredó tanto la fortuna como la responsabilidad de mantener un legado construido en circunstancias tan polémicas como extraordinarias. El papel de sus descendientes fue decisivo. Sus hijos y nietos asumieron la gestión de los negocios con un perfil menos confrontativo y más institucional. Bajo su dirección, la Banca March se expandió, reforzó su posición en la banca privada y se proyectó hacia Europa. La familia aprendió que para mantener el respeto social era necesario desvincularse del aura de contrabandista que rodeó al fundador y proyectar una imagen de discreción y prestigio. Uno de los instrumentos clave en este proceso fue la creación de la Fundación Juan March en 1955. Todavía en vida del patriarca. Concebida como un proyecto cultural y filantrópico, la fundación se convirtió con el tiempo en una de las instituciones más influyentes de España en el ámbito de la música, el arte y las humanidades. Con sede en Madrid, organiza conciertos, exposiciones y becas de investigación que han dado prestigio internacional al apellido March. Esta obra cultural, paradójicamente, suavizó la memoria de su fundador, presentándolo no solo como un magnate financiero, sino también como un mecenas de la cultura. Hoy en día, la familia March sigue figurando entre las más ricas de España. La revista Forbes y otros indicadores internacionales colocan regularmente su fortuna en los primeros puestos de las clasificaciones de grandes patrimonios. Sin embargo, la imagen que transmiten ya no es la del banquero temido y perseguido, sino la de una saga discreta, orientada a la preservación del capital y al apoyo de iniciativas culturales. El legado de Juan March plantea, sin embargo, un dilema moral y una reflexión histórica. ¿Cómo debe recordarse a un hombre que partió del contrabando y la ilegalidad para erigir una de las instituciones financieras más respetadas del país? ¿Es suficiente la filantropía posterior para borrar las sombras de su pasado? O, por el contrario, la historia debe conservar la memoria incómoda de su origen como pirata del Mediterráneo? Lo cierto es que su biografía representa, como pocas, las contradicciones del siglo XX español. La lucha entre tradición y modernidad, entre legalidad y corrupción, entre pobreza rural y capitalismo financiero. March encarna la figura del hombre que desafía los límites establecidos, que rompe las barreras sociales y que, con la misma habilidad con la que burlaba a los guardias en las costas de Mallorca, supo moverse entre gobiernos, dictadores y mercados internacionales. A más de medio siglo de su muerte, la dualidad persiste.
Para unos, es un símbolo de ingenio y capacidad, un self-made man, que demostró que en España también era posible construir un imperio sin títulos nobiliarios. Para otros, un recordatorio de cómo el poder económico puede crecer en los márgenes de la ley y cómo las instituciones, cuando lo permiten, consagran la desigualdad. La familia March, entre el contrabando y la gran banca, sigue siendo una dinastía que despierta tanto admiración como recelo. Su historia no se puede narrar sin hablar de la audacia, el riesgo y la ambición de un hombre que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable en la historia de España.